Nunca pensé que un simple sobre pudiera silenciar a un hombre que es dueño de medio horizonte de la ciudad. El silencio se tragó la habitación. Nadie se atrevía a hablar. No sé desde dónde me estás escuchando. Quizá estás limpiando una cocina, doblando ropa o volviendo a casa después de un largo día. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te sorprenderá. Su nombre era Elena Morales y nació en el corazón de Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde el aroma de las tortillas recién hechas se mezcla con el viento cortante del invierno que se cuela por las calles estrechas. A sus 53 años, Elena tenía manos que contaban historias, curtidas por años de fregar suelos, lavar platos y cuidar de familias que rara vez recordaban su nombre. Cada mañana a las 5:30 se envolvía en su gastado abrigo de lana y caminaba hacia la estación de la línea 2 del metro, su aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido, mientras atravesaba barrios que pintaban murales en sus paredes de ladrillo, pero no podían borrar las luchas que contenían. El trayecto desde Iztapalapa hasta Polanco le tomaba casi 2 horas de ida y otras 2 de vuelta. Elena se sentaba en el mismo asiento de la esquina del vagón, observando cómo la ciudad se transformaba de casas de clase trabajadora, con rejas de alambre, a imponentes monumentos de cristal que rascaban el cielo. Llevaba un pequeño bolso de piel que había sido de su madre, con su tarjeta del metro, un rosario desgastado y una fotografía doblada de su hija Sofía, que había muerto en un accidente de coche 3 años antes. La foto estaba arrugada de tanto tocarla, un testimonio de un dolor que vivía en silencio en el pecho de Elena, nunca pronunciado, pero siempre presente. La Torre Velasco se alzaba 60 pisos hacia el cielo de la Ciudad de México, su fachada de cristal reflejando el movimiento incesante de la metrópoli. Dentro del penthouse, la riqueza se acumulaba como el polvo en los rincones. Arte de valor incalculable colgaba de paredes que rara vez presenciaban una risa genuina. Alfombras persas cubrían suelos que resonaban con el vacío, y candelabros de cristal arrojaban luz sobre habitaciones donde las conversaciones habían muerto hacía mucho tiempo. Los muebles eran de cuero italiano, los electrodomésticos de ingeniería alemana y la vista no tenía precio. Sin embargo, todo se sentía hueco, como una hermosa concha sin nada vivo dentro. Ricardo Velasco poseía una fortuna construida sobre inversiones inmobiliarias, carteras de acciones valoradas en cientos de millones y tenencias de criptomonedas que fluctuaban con los mercados digitales. Su patrimonio neto superaba los sueños más descabellados de la mayoría, pero se movía por su penthouse como un hombre atrapado en una jaula de oro. A sus 58 años, la viudez había tallado profundas líneas alrededor de sus ojos, y su sonrisa, antes segura de sí misma, se había convertido en una máscara bien ensayada que usaba en las reuniones de negocios. Su esposa Margarita había muerto 2 años antes de cáncer, llevándose con ella la única calidez que había suavizado los afilados bordes de su éxito. Sus 3 hijos, Miguel, Rebeca y Sophie, de 15 años, se habían dispersado en diferentes direcciones, cada uno procesando su dolor en aislamiento, mientras su padre se enterraba más profundamente en estados financieros y negociaciones de fusiones. La anterior empleada doméstica, la señora Méndez, se había marchado abruptamente después de 6 meses, afirmando que la casa se sentía maldecida por la tristeza. Le había susurrado al portero del edificio que la familia estaba rota sin remedio, que ninguna cantidad de dinero podría arreglar lo que faltaba entre esas paredes. La agencia de empleo había enviado a 3 candidatas antes que a Elena, pero Ricardo había descartado a cada una en cuestión de minutos. Una por hacer demasiadas preguntas, otra por parecer demasiado alegre y la tercera por razones que ni siquiera podía articular. Contrató a Elena casi a regañadientes.
no porque le impresionara, sino porque estaba agotado de la búsqueda, y ella parecía poco probable que perturbara su miseria cuidadosamente mantenida. La entrevista de Elena duró exactamente 7 minutos. Se sentó en el despacho de Ricardo, rodeada de estanterías de caoba llenas de revistas financieras y guías de inversión, mientras él apenas levantaba la vista de la pantalla de su ordenador. Las paredes exhibían premios de revistas de negocios, certificados de logros y fotografías de Ricardo estrechando la mano de políticos y celebridades. Ninguna de las fotos mostraba a su familia. Cuando finalmente la miró, Elena le sostuvo la mirada con unos ojos marrones y tranquilos que no contenían juicio, ni lástima, ni falso entusiasmo. Simplemente dijo: limpio a fondo, trabajo, en silencio y respeto la privacidad. Ricardo asintió una vez y le dijo que empezara el lunes, sin discutir el salario, sin preguntas sobre referencias, sin bienvenida a la familia, solo una transacción entre dos personas que entendían que ciertos silencios eran más fáciles que las palabras. El personal de la Torre Velasco recibió a Elena con esa frialdad particular reservada a los extraños que se atrevían a entrar en su jerarquía establecida. Jaime, el portero principal del edificio, apenas asentía cuando ella se registraba cada mañana. La señora Robles, la cocinera a tiempo parcial que preparaba las comidas 2 veces por semana, solo le hablaba a Elena cuando era necesario, usando frases cortantes que dejaban claro que consideraba a la nueva empleada como algo temporal. Incluso el equipo de mantenimiento del edificio, hombres que trabajaban con las manos como Elena, parecían mirar a través de ella como si fuera invisible. Era la última del escalafón de servicio, el peldaño más bajo de una escalera que no tenía interés en subir. Los hijos de Velasco trataban a Elena como si fuera un mueble, presente pero indigna de reconocimiento. Miguel, de 23 años y recién salido de la escuela de negocios, dejaba tazas de café en las mesas y se iba sin decir una palabra, asumiendo que desaparecerían por arte de magia. Rebeca, de 21 años y estudiando en Londres, rara vez estaba en casa, pero cuando venía de visita, hablaba de Elena en tercera persona incluso cuando Elena estaba en la habitación. Dile que tenga cuidado con mis suéteres de cachemir, o asegúrate de que no mueva nada en mi cuarto. Solo Sophie, la más joven, parecía ver a Elena como un ser humano, aunque normalmente estaba demasiado absorta en su teléfono o en sus tareas escolares para conversar. Elena limpiaba cada habitación con la precisión metódica de alguien que había aprendido, hacía mucho tiempo, que la minuciosidad era su propia forma de dignidad. Desempolvaba los libros encuadernados en piel que nadie leía, pulía los marcos de plata que contenían rostros sonrientes de tiempos más felices y trapeaba los suelos de mármol que no reflejaban más que el vacío. El penthouse era un museo de la riqueza, objetos hermosos, perfectamente dispuestos, pero desprovistos del desorden que convierte una casa en un hogar. No había revistas esparcidas, ni manchas de café en las mesas, ni zapatos tirados junto a la puerta. Todo estaba en su lugar, y cada lugar estaba solitario. La cocina era la habitación favorita de Elena, quizá porque era el único espacio que mostraba signos de vida real. Allí podía oler los rastros persistentes del café de la mañana, notar cómo la luz del sol de la tarde se colaba por las ventanas y escuchar el suave zumbido de los costosos electrodomésticos funcionando silenciosamente en segundo plano. A veces se sorprendía a sí misma tarareando mientras trabajaba, viejas canciones que su madre le cantaba mientras cocinaba, melodías que llevaban la calidez de los recuerdos cuando el presente se sentía demasiado frío. El tarareo de Elena era suave, casi inconsciente, como una oración que no se daba cuenta de que estaba ofreciendo. La primera señal de problemas llegó durante la segunda semana de Elena. Un jarrón de cristal,
que valía más que el salario mensual de Elena, había sido movido del comedor a la sala. La señora Robles acusó a Elena de tomarse demasiadas libertades, de tocar cosas que no debía. Elena explicó con calma que lo había movido mientras limpiaba y que tenía la intención de volver a ponerlo en su sitio, pero el daño ya estaba hecho. Ricardo fue informado, y su breve mirada transmitió el peso de una decepción que se sintió sorprendentemente aguda. Elena no dijo nada en su defensa, solo asintió y volvió a su trabajo. Había aprendido hacía mucho tiempo que las explicaciones a menudo caían en oídos que ya estaban cerrados a escucharla. Los susurros comenzaron esa misma semana. Elena podía oírlos en los pasillos, en conversaciones telefónicas que terminaban abruptamente cuando entraba en una habitación, en la forma en que las conversaciones se detenían cuando pasaba. El personal cuestionaba su competencia, sus motivos, su derecho a estar en su mundo. Algunos se preguntaban en voz alta si planeaba robar algo valioso. Otros especulaban que era demasiado amigable con la familia, demasiado cómoda en un espacio que no era para gente como ella. Elena absorbía estas sospechas como la lluvia en su abrigo desgastado. Dolía, pero no podía penetrar la fuerza silenciosa que había construido a lo largo de décadas de ser subestimada. Sin embargo, incluso mientras la desconfianza se arremolinaba a su alrededor, Elena continuó su trabajo con una dignidad inquebrantable. Doblaba las toallas con el mismo cuidado que habría mostrado a la seda fina, barría los suelos como si estuviera pintando obras de arte y arreglaba las flores con la ternura de alguien que entendía que la belleza podía existir incluso en lugares donde no era apreciada. Sus movimientos eran económicos pero elegantes, eficientes pero nunca apresurados. Trabajaba como si la propia casa estuviera escuchando, como si su cuidado pudiera de alguna manera sanar las heridas que el dinero no podía tocar. Una tarde de febrero particularmente gris, cuando el viento de la Ciudad de México sacudía las ventanas del penthouse y hacía que la nieve cayera en remolinos contra el cristal, Elena notó que Sophie, de 15 años, se había quedado en casa y no había ido a la escuela. La chica estaba acurrucada en el sofá de la sala, envuelta en una manta de cachemir que costaba más de lo que la mayoría de las familias gastaban en el supermercado en un mes. El rostro de Sophie estaba pálido, sus ojos vidriosos por la fiebre, y su respiración salía en pequeñas y superficiales bocanadas que sugerían que estaba luchando contra algo más serio que un simple resfriado. Elena hizo una pausa en su limpieza, observando a la niña temblar, a pesar de la costosa manta y la calefacción central que mantenía el penthouse a una temperatura perfecta de 22 grados. La niña parecía pequeña y frágil contra los muebles de gran tamaño, como alguien perdido en un mundo diseñado para gigantes. Elena dejó sus utensilios de limpieza y tomó una decisión que surgió del instinto más que de las instrucciones. Desapareció en la cocina y comenzó a buscar en la bien surtida despensa y el refrigerador, buscando ingredientes que pudieran crear consuelo en lugar de mera nutrición. 20 minutos después, Elena regresó a la sala con un tazón de sopa de pollo casera. Había encontrado arroz en la despensa, añadido verduras del refrigerador y sazonado todo con comino y orégano de su propia pequeña colección de especias que guardaba en su carrito de limpieza. La sopa no era sofisticada, no contenía aceite de trufa ni ingredientes exóticos, pero olía a hogar, a la cocina donde Elena se había criado, a las comidas que le había preparado a su propia hija durante innumerables noches en que la fiebre hacía que el mundo se sintiera inseguro. Elena se sentó en el borde del sofá junto a Sophie, equilibrando el tazón con cuidado y probando la temperatura de la sopa con una cucharita.
¿Muy caliente?, preguntó en voz baja, su voz con la misma dulzura que habría usado con su propia hija. Sophie negó con la cabeza, aceptando la cuchara y sorbiendo el caldo lentamente. Elena no habló, no hizo preguntas, no intentó llenar el silencio con palabras innecesarias. En cambio, comenzó a tararear. Una canción de cuna que su madre le cantaba, una melodía que hablaba de protección y amor incondicional, de manos que aliviaban frentes febriles y corazones que velaban durante largas noches. Desde el umbral, Ricardo Velasco observaba la escena. Había bajado a buscar un archivo a su despacho cuando escuchó el suave tarareo flotando por el penthouse como incienso. Lo que vio lo dejó paralizado. Su hija menor, que rara vez aceptaba consuelo de nadie, sentada pacíficamente mientras una mujer que apenas conocía le daba sopa con la ternura de una madre. La imagen tocó algo profundo en el pecho de Ricardo, un reconocimiento del tipo de cuidado que no se podía comprar ni negociar, el tipo de amor que existía sin contratos ni condiciones. Elena levantó la vista y vio a Ricardo observando. Sus miradas se encontraron por un momento que se extendió más de lo que ambos esperaban. En esa mirada, algo pasó entre ellos. No una atracción romántica, sino un reconocimiento de un entendimiento compartido sobre lo que significaba cuidar a alguien frágil. Elena no se disculpó por cruzar los límites ni explicó sus acciones. Ricardo no cuestionó su autoridad ni desestimó su atrevimiento. Ambos simplemente entendieron que algunos momentos trascendían la relación empleador-empleado y entraban en un territorio puramente humano. Sophie terminó la sopa y se acurrucó de nuevo en su manta, esta vez con una expresión pacífica que sugería que la fiebre comenzaba a ceder. Elena recogió el tazón y la cuchara, todavía tarareando suavemente, y volvió a la cocina a lavar los platos. Ricardo permaneció en el umbral varios minutos más, escuchando la melodía que parecía hacer que el penthouse se sintiera menos como un mausoleo y más como un lugar donde la curación era posible. Algo había cambiado en la casa esa tarde, algo tan sutil pero inconfundible como el primer día cálido después de un largo invierno. Durante las semanas siguientes, Elena comenzó a compartir fragmentos de su historia en momentos tranquilos, cuando la casa parecía dispuesta a escuchar. Hablaba mientras pulía la plata, su voz firme y objetiva, sin buscar nunca compasión, sino simplemente ofreciendo la verdad como un regalo a quien estuviera dispuesto a recibirlo. Le contó a Ricardo sobre su infancia en Iztapalapa, donde su padre trabajó en la construcción, hasta que su espalda cedió y la artritis lo dejó sin poder trabajar. Describió a su madre, que limpiaba oficinas en el centro y volvía a casa cada noche con historias sobre los empresarios que nunca conoció, pero cuyas vidas tocaba a través de la limpieza que proporcionaba. Elena habló de su hija Sofía, que había sido brillante y hermosa, y estaba llena de sueños de convertirse en enfermera algún día. Sofía había trabajado a tiempo parcial en una tienda de abarrotes mientras asistía a la universidad comunitaria, ahorrando dinero para la escuela de enfermería mientras ayudaba a Elena a pagar el alquiler de su pequeño apartamento. El accidente automovilístico había ocurrido un martes por la tarde en octubre, justo cuando Sofía conducía a casa después de su turno de noche. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo en el cruce del eje 3 Oriente y Ermita, Iztapalapa, y en un instante el mundo de Elena se derrumbó como un castillo de naipes construido sobre esperanza y sacrificio. Ricardo escuchaba estas historias mientras fingía leer informes financieros o revisar su teléfono en busca de mensajes. Elena nunca lo miraba directamente mientras hablaba, dándole la privacidad para absorber su dolor sin la presión de responder de inmediato. Habló sobre el dinero del seguro que apenas cubrió los gastos del funeral de Sofía, sobre el trabajo que perdió cuando el duelo la hizo poco confiable durante varios meses,
sobre las noches en que se sentaba en la habitación vacía de Sofía y se preguntaba si tenía sentido seguir existiendo en un mundo que de repente se sentía sin sentido. Pero Elena también habló del regreso gradual a la vida, de la lenta comprensión de que Sofía habría querido que siguiera cuidando a otros de la misma manera que había cuidado a su hija. Habló de encontrar un propósito en pequeños actos de servicio, de descubrir que su don no estaba en los grandes gestos, sino en las formas silenciosas en que podía hacer que los días difíciles se sintieran un poco más soportables. Elena describió la satisfacción de ver cómo una habitación limpia transformaba el estado de ánimo de alguien, la alegría de preparar una comida que le recordaba a alguien que era amado, el privilegio de que le confiaran los detalles íntimos de la vida de otras personas. A medida que Elena compartía su historia, Ricardo comenzó a reconocer paralelismos en su propia experiencia de pérdida. Él también comenzó a hablar, al principio con timidez, sobre la enfermedad de Margarita y la forma en que el cáncer le había robado lentamente no solo su vida, sino también su sentido de propósito. Describió la impotencia de ver a alguien que amas desaparecer pedazo a pedazo, la culpa de sentirse aliviado cuando el sufrimiento finalmente terminó, el vacío que siguió cuando la crisis terminó, y se suponía que la vida normal debía reanudarse. Ricardo habló de la ira de sus hijos, de su sensación de abandono, de la forma en que el duelo había esparcido a su familia como hojas en un viento violento. Estas conversaciones ocurrieron en fragmentos. Una frase mientras Elena arreglaba flores, un párrafo mientras Ricardo esperaba que se preparara su café. Una historia compartida mientras ambos miraban el horizonte de la ciudad que se extendía como una promesa hacia el infinito. Nunca se sentaron formalmente a intercambiar su dolor. En cambio, dejaron que surgiera de forma natural, como plantas que crecen a través de las grietas del concreto, encontrando formas de alcanzar la luz a pesar de circunstancias imposibles. El penthouse comenzó a cambiar de maneras sutiles, pero inconfundibles. Elena colocaba flores frescas en la mesa del comedor cada semana, eligiendo arreglos sencillos que aportaban color sin ostentación. Abrió cortinas que habían permanecido cerradas durante meses, dejando que la luz natural expusiera las motas de polvo que danzaban en el aire como pequeños espíritus celebrando su visibilidad. La cocina comenzó a oler a comida de verdad en lugar de a desinfectante, ya que Elena preparaba ocasionalmente comidas que recordaban a la familia Velasco, lo que se sentía al reunirse en torno al alimento en lugar de la obligación. La música regresó a la casa gradualmente. Elena tarareaba mientras trabajaba, y a veces sus melodías inspiraban a Sophie a practicar el piano de nuevo. La niña había dejado de tocar después de la muerte de su madre, alegando que la música le resultaba demasiado dolorosa, pero las canciones de cuna inconscientes de Elena parecían darle permiso para crear belleza de nuevo. Rebeca, que estaba en casa desde Londres por las vacaciones de primavera, incluso comentó que la casa se sentía menos como una tumba, aunque lo dijo con la crueldad casual de alguien que no se daba cuenta de que sus palabras podían herir. Miguel, el hijo mayor, fue el más resistente a la sutil influencia de Elena. A sus 23 años, tenía la dureza de su padre sin el efecto atenuante de la experiencia, y parecía ver la creciente presencia de Elena en la vida emocional de la familia como una amenaza a su herencia o a su posición como heredero de Ricardo. Miguel hacía comentarios mordaces sobre la servidumbre tomándose demasiadas confianzas y creaba desorden deliberadamente para que Elena tuviera que limpiar su descuido intencionado. Sin embargo, ni siquiera Miguel podía resistirse por completo a la forma en que la presencia de Elena hacía que la casa se sintiera más viva,
aunque luchaba por reconocer el cambio. Ricardo se encontró esperando con ansias las conversaciones tranquilas que surgían naturalmente durante la jornada laboral de Elena. Comenzó a programar sus descansos de su despacho para que coincidieran con su presencia en las habitaciones cercanas, atraído por la energía pacífica que ella aportaba a los espacios que se habían sentido pesados por un duelo no expresado. Elena nunca forzó estas interacciones, simplemente se hacía disponible, como la luz del sol que no exige ser notada, pero transforma todo lo que toca. Su sabiduría no surgía a través de consejos o sermones, sino de la forma constante en que abordaba cada tarea con dignidad y propósito. Una tarde a finales de marzo, mientras Elena se preparaba para irse, Ricardo estaba en la cocina observándola guardar sus utensilios de limpieza en el carrito que llevaba de un lado a otro en el metro. El sol del atardecer se colaba por las ventanas, arrojando una luz dorada sobre las encimeras que ella había pulido a la perfección. «Elena», dijo, su voz con una gentileza desconocida, «quiero que sepas que esta casa se siente diferente ahora, mejor». Elena hizo una pausa, encontrando su mirada con la calma firmeza que definía su presencia. «Las casas recuerdan cómo son tratadas, señor Velasco, responden al cuidado, igual que las personas». La confianza entre ellos se profundizó a través de estos pequeños intercambios, construyéndose como el sedimento que gradualmente forma un terreno sólido. Elena se mantuvo profesional en su comportamiento, sin olvidar nunca los límites que separaban sus mundos, pero había una facilidad en sus interacciones que no existía al principio. Ricardo comenzó a dejarle pequeños regalos de agradecimiento, un bono en su cheque de pago, un libro que pensó que podría gustarle, una bufanda que compró durante un viaje de negocios porque le recordó algo que ella había mencionado que le gustaba. Elena aceptaba estos gestos con gracia, pero sin una gratitud efusiva, entendiendo que eran parte del propio proceso de curación de Ricardo más que expectativas que ella debía cumplir. Los otros miembros del personal también comenzaron a notar los cambios, aunque sus reacciones variaron. La señora Robles, la cocinera, parecía alternativamente celosa y aliviada de que alguien más estuviera asumiendo parte del trabajo emocional de cuidar a la familia Velasco. Jaime, el portero, comenzó a saludar a Elena por su nombre y a preguntarle por su trayecto, pequeñas cortesías que reconocían su humanidad. Incluso el equipo de mantenimiento del edificio comenzó a incluirla en sus conversaciones casuales de trabajo, reconociendo que se había ganado un tipo diferente de respeto a través de su competencia silenciosa y su inesperada longevidad en un puesto que otros habían abandonado rápidamente. Pero el éxito y la aceptación a menudo ponen nerviosos a los demás, especialmente cuando desafían las jerarquías establecidas. La creciente importancia de Elena para la familia Velasco no pasó desapercibida para las personas que tenían sus propias inversiones en mantener el statu quo. Había susurros en los pasillos de servicio del edificio, especulaciones sobre los verdaderos motivos de Elena, preguntas sobre si alguien de su origen podía ser realmente de confianza con acceso a tanta riqueza. Estas corrientes subterráneas de sospecha fluían como un río subterráneo, invisibles pero persistentes, esperando el momento adecuado para salir a la superficie y causar daño. El sobre que lo cambiaría todo era de papel, color crema, de alta calidad, con el nombre de Ricardo escrito con una elegante caligrafía en el frente. Llegó un martes por la mañana de abril, entregado por un mensajero al despacho de Ricardo, mientras él estaba en la ducha y Elena desempolvaba las estanterías cercanas. Elena firmó la entrega, como se le había indicado que hiciera con todo el correo y los paquetes, y colocó el sobre en el escritorio de Ricardo,
junto con la demás correspondencia que requería su atención. Apenas le echó un vistazo, concentrada en su trabajo y en la forma en que la luz de la mañana hacía que los lomos de los libros de cuero brillaran como joyas. Ricardo descubrió la falta del sobre 2 días después, durante una búsqueda frenética en los cajones de su escritorio y los archivadores. Esperaba un documento importante de su abogado sobre la adquisición de una propiedad por valor de varios millones de dólares. Parte de una estrategia de inversión en criptomonedas que requería una sincronización precisa para maximizar las ventajas fiscales. El sobre contenía contratos que debían ser revisados y firmados dentro de un plazo específico, o todo el trato se vendría abajo, lo que podría costarle a Ricardo no solo la propiedad, sino también importantes multas por incumplimiento de contrato. Cuando Ricardo no pudo localizar el sobre, el pánico comenzó a apoderarse de él. Sus negocios involucraban cientos de millones en activos, carteras de acciones que requerían una gestión constante y oportunidades de inversión que aparecían y desaparecían como patrones climáticos. Perder un solo documento podría desencadenar una cascada de consecuencias financieras que se extenderían por todo su imperio. Ricardo interrogó a todos los que tenían acceso a su despacho, consultando con la señora Robles, con Jaime, con el servicio de limpieza que venía mensualmente a hacer una limpieza profunda en las áreas de mayor tráfico del penthouse. Elena fue la última persona a la que Ricardo preguntó, y cuando lo hizo, se encontró estudiando su rostro en busca de signos de engaño o culpa. Ella le sostuvo la mirada con la misma calma firmeza que siempre mostraba, explicando que había recibido un sobre de un mensajero y lo había colocado en su escritorio como se le había indicado. Se ofreció a ayudar a buscarlo, sugiriendo lugares donde podría haber sido movido o archivado por error. Pero el miedo y la frustración de Ricardo ya estaban creciendo más allá del pensamiento racional, alimentados por la presión financiera y toda una vida de condicionamiento que le enseñó a sospechar de cualquiera que pudiera beneficiarse de su riqueza. Las acusaciones, cuando llegaron, no fueron directas. En cambio, llegaron como preguntas envueltas en cortesía pero afiladas con implicación. ¿Había estado Elena sola en el despacho? ¿Había mirado el sobre de cerca? ¿Entendía lo importantes que eran esos documentos para los negocios de Ricardo? Elena respondió a cada pregunta con honestidad, con su dignidad intacta, pero su corazón comenzando a hundirse al reconocer el patrón familiar de sospecha que la había seguido a lo largo de su vida laboral. Se le estaba culpando no por lo que había hecho, sino por quién era. Alguien cuya palabra se consideraba menos valiosa que la paranoia de aquellos con más dinero y poder. Miguel, el hijo mayor de Ricardo, se aferró al sobre desaparecido como confirmación de sus sospechas sobre los motivos de Elena. Señaló que Elena tenía acceso a todo el penthouse, que conocía las rutinas y vulnerabilidades de la familia, que fácilmente podría haber tomado el sobre con la intención de vender la información a la competencia o usarla para chantajear. Sus acusaciones fueron lanzadas con la crueldad casual de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por ser creído, alguien cuya posición en la jerarquía familiar hacía que sus opiniones fueran automáticamente más creíbles que las negaciones de una empleada doméstica. Incluso la señora Robles se unió al coro de sospechas, recordando de repente pequeños incidentes que parecían sospechosos en retrospectiva. Momentos en que Elena había estado sola en las habitaciones, ocasiones en que había mostrado demasiado interés en los asuntos familiares. El portero del edificio mencionó que a veces Elena llegaba temprano al trabajo, esperando en el vestíbulo si el penthouse no estaba listo para ella,
Estos comportamientos inocentes fueron reinterpretados como evidencia de motivos ocultos, transformados de dedicación en engaño por la alquimia de la desconfianza y el prejuicio de clase. Elena se mantuvo en el centro de esta tormenta de acusaciones con la quietud de alguien que había capeado muchas tormentas similares antes. No se defendió con ira o indignación, no exigió pruebas ni amenazó con acciones legales. En cambio, simplemente repitió la verdad con su voz tranquila y firme, ofreciéndose a someterse a cualquier investigación que Ricardo considerara necesaria. Había recibido el sobre, lo había colocado en su escritorio y no sabía qué había pasado con él después. Su compostura frente a las acusaciones solo pareció convencer a sus acusadores de que era calculadora y engañosa, demasiado controlada para ser inocente. Ricardo se encontró dividido entre su creciente respeto por Elena y su instinto de toda la vida de proteger su riqueza por encima de cualquier otra consideración. El sobre desaparecido representaba millones de dólares en pérdidas potenciales, y sus instintos de negocios le decían que cualquier persona con acceso a información tan valiosa era automáticamente sospechosa. Sin embargo, algo en el comportamiento de Elena, en Vincent, la forma en que mantenía su dignidad mientras era sistemáticamente desmantelada por las acusaciones, le recordaba a su esposa Margarita durante su enfermedad final, enfrentando el dolor con gracia, negándose a dejar que el sufrimiento le robara su humanidad esencial. La decisión, cuando llegó, se sintió inevitable y trágica al mismo tiempo. Ricardo llamó a Elena a su despacho un viernes por la tarde, mientras la lluvia de primavera salpicaba las ventanas y hacía que la ciudad de abajo pareciera gris e implacable. Se sentó detrás de su escritorio de caoba, rodeado de los símbolos de su éxito, premios, fotografías, con celebridades, certificados de acciones enmarcados como arte. Elena se paró frente a él con las manos tranquilamente entrelazadas, vistiendo el mismo sencillo vestido azul que había usado en su entrevista original meses antes. «Elena», comenzó Ricardo, su voz con una formalidad que no había existido en sus conversaciones recientes. «He pensado mucho en esta situación y creo que sería mejor si termináramos su empleo aquí». Las palabras salieron forzadas y frías, como una negociación de negocios, en lugar del despido de alguien que se había vuelto integral para el proceso de curación de su familia. Elena asintió una vez, aceptando la decisión sin discutir ni suplicar. «Entiendo, señor Velasco», dijo en voz baja. «Recogeré mis cosas y me iré en una hora». La partida de Elena solo fue presenciada por Sophie, que estaba de pie en el pasillo, observando cómo Elena guardaba sus pocos artículos personales en una pequeña bolsa de lona. Los ojos de la adolescente estaban abiertos por la confusión y el dolor, reconociendo la injusticia, aunque no pudiera articularla claramente. Elena se detuvo junto a Sophie al salir, colocando una mano suave sobre el hombro de la niña. «Recuerda que eres más fuerte de lo que crees», dijo Elena en voz baja, «y que la amabilidad nunca se desperdicia, incluso cuando parece olvidada». Luego caminó hacia el ascensor, presionó el botón de bajar y desapareció de la vida de la familia Velasco tan silenciosamente como había entrado. El silencio que se instaló en el penthouse después de la partida de Elena era diferente del silencio que había existido antes de su llegada. No era la calma pacífica de un hogar bien ordenado, sino el eco hueco de algo esencial que había sido eliminado. La casa se sentía más grande y vacía, como si la presencia de Elena hubiera hecho de alguna manera los espacios más íntimos, y su ausencia los hubiera devuelto a su vasta e impersonal originalidad. Las flores que había colocado por toda la casa comenzaron a marchitarse, y a nadie se le ocurrió reemplazarlas.
Sophie fue la primera en sentir agudamente la ausencia de Elena. La sopa que Elena le había preparado durante su enfermedad se convirtió en un recuerdo que se hizo más precioso con el tiempo, un recordatorio de un cuidado que no pedía nada a cambio. La niña se encontraba escuchando el suave tarareo de Elena por las mañanas, esperando ver sus movimientos suaves en la periferia de su visión. Cuando Sophie se resfrió 2 semanas después de que Elena se fuera, se tumbó en el sofá de la sala envuelta en su manta de cachemir, pero nadie apareció con sopa casera o canciones de cuna curativas. Ricardo se lanzó de nuevo a su trabajo con la energía desesperada de alguien que intenta huir de sus propios pensamientos. Pasaba más horas en su despacho, analizando carteras de acciones e inversiones en criptomonedas con el enfoque obsesivo de alguien que creía que el éxito financiero podía sustituir la conexión humana. Sus negocios se volvieron más agresivos, sus negociaciones más tajantes, como si estuviera tratando de demostrarse a sí mismo que no había cometido un error al elegir la protección de la riqueza sobre las relaciones personales. Sin embargo, incluso mientras Ricardo se sumergía en estados financieros y oportunidades de fusión, se encontraba distraído por pequeños detalles que le recordaban la presencia de Elena. La cocina ya no olía a comidas caseras. La sala se sentía austera y poco acogedora, sin las flores frescas que habían suavizado sus bordes formales. Lo más preocupante de todo es que las conversaciones fáciles que se habían desarrollado entre él y sus hijos comenzaron a desaparecer de nuevo, como si la mediación de Elena hubiera sido lo único que les permitía conectar a través del abismo de su dolor compartido. Miguel parecía satisfecho con el despido de Elena, viéndolo como una confirmación de que sus sospechas habían sido correctas y que los instintos de negocios de su padre seguían siendo agudos. Hizo comentarios mordaces sobre la importancia de mantener límites apropiados con el personal, sobre los peligros de dejar que los empleados se familiaricen demasiado con los asuntos familiares. Sin embargo, ni siquiera Miguel podía ignorar por completo la forma en que la casa se sentía diferente, menos viva, más aislada, sin la presencia silenciosa de Elena moviéndose por sus habitaciones. Rebeca, de vuelta de Londres para una breve visita, notó el cambio de inmediato. ¿Qué pasó con esa empleada que de verdad hacía que este lugar se sintiera como si alguien viviera aquí?, preguntó durante la cena una noche. Cuando Ricardo le explicó lo del sobre desaparecido y el posterior despido, Rebeca frunció el ceño con la aguda inteligencia que había heredado de ambos padres. Eso parece bastante conveniente, observó, culpar a la persona que tenía menos poder para defenderse. Su comentario quedó suspendido en el aire como una acusación, obligando a Ricardo a enfrentar preguntas que había estado tratando de evitar. La señora Robles, la cocinera, se encontró trabajando más duro para mantener los estándares que Elena había establecido, pero sin la misma comprensión instintiva de lo que la familia necesitaba. Podía preparar comidas nutritivas y mantener la cocina organizada, pero no podía recrear el sentido de cuidado que había hecho que el trabajo de Elena se sintiera como amor en lugar de mero servicio. Los miembros del personal del edificio que se habían encariñado lentamente con Elena preguntaron por su desaparición, y sus preguntas llevaban implicaciones que incomodaban a Ricardo. 2 semanas después de la partida de Elena, Jaime, el portero, hizo un comentario casual que dejó a Ricardo helado. «Qué lástima lo de la señora Morales», dijo mientras ayudaba a Ricardo con unos paquetes de una compra. Siempre fue tan cuidadosa con las entregas, siempre se aseguraba de que todo llegara al lugar correcto. Nunca hubo una sola queja sobre paquetes o correo perdidos cuando ella se encargaba de las cosas. La implicación era sutil pero inconfundible.
Elena había sido digna de confianza con objetos de valor durante todo su empleo, lo que hacía que su repentina deshonestidad con respecto al sobre pareciera inconsistente con su carácter establecido. Ricardo se encontró repasando las conversaciones que había tenido con Elena, buscando signos de engaño que podría haber pasado por alto, pero cada recuerdo contradecía las acusaciones que habían llevado a su despido. Elena había sido honesta sobre su origen, abierta sobre sus luchas, transparente sobre sus motivaciones. Se había ganado su confianza a través de la constancia y la competencia. Había demostrado integridad en innumerables pequeñas formas que habrían sido imposibles de fingir durante varios meses. Cuanto más examinaba Ricardo las pruebas contra Elena, más endebles parecían, construidas más sobre el prejuicio de clase y la paranoia financiera que sobre pruebas reales de mala conducta. El sobre desaparecido fue descubierto un jueves por la mañana a finales de abril, exactamente 3 semanas después de que Elena hubiera sido despedida. La señora Robles lo encontró encajado detrás del escritorio de Ricardo, donde aparentemente se había caído y quedado atrapado entre el pesado mueble y la pared. El sobre estaba sin abrir, su contenido intacto, exactamente como Elena había dicho que lo había dejado, en el escritorio de Ricardo. El descubrimiento fue tanto un alivio como una acusación. Un alivio porque los importantes documentos de negocios se habían recuperado, pero una confirmación devastadora de que una mujer inocente había sido acusada y despedida injustamente. Ricardo estaba de pie en su despacho, sosteniendo el sobre recuperado, sintiendo el peso de su error asentarse sobre sus hombros como una carga física. Los contratos en el interior todavía eran válidos, el negocio aún podía completarse, pero el costo humano de su sospecha no podía resolverse tan fácilmente. Elena había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Había mantenido su dignidad, mientras era sistemáticamente puesta en duda y finalmente castigada por las suposiciones de otras personas sobre su carácter y sus motivos. Había perdido su trabajo, sus ingresos y su reputación basándose en nada más que el sesgo inconsciente que la hacía parecer menos creíble que aquellos con más dinero y estatus social. La señora Robles, que había descubierto el sobre, estaba de pie en el umbral del despacho con una expresión de incómodo reconocimiento. Ella había participado en el coro de sospechas contra Elena, había añadido su propia voz a las acusaciones que le habían costado el sustento a una mujer inocente. «Supongo que cometimos un error», dijo en voz baja, sus palabras cargadas con el peso de una culpa que apenas comenzaba a asentarse. Ricardo asintió lentamente, comprendiendo que el error iba mucho más allá de un sobre extraviado, y se extendía a cuestiones fundamentales sobre a quién elegían creer y por qué. La revelación obligó a Ricardo a enfrentar aspectos de su propio carácter que había preferido ignorar. Se enorgullecía de ser justo y racional en sus negocios, pero en lo que respecta a las relaciones personales había recurrido a los mismos prejuicios que habían moldeado su educación privilegiada. Había confiado en Elena lo suficiente como para compartir su dolor personal con ella. Había valorado su sabiduría y compasión. La había visto sanar a su fracturada familia. Sin embargo, cuando se enfrentó a la elección entre creer su palabra o proteger sus intereses financieros, había elegido el dinero sin dudarlo. La reacción de Miguel al descubrimiento fue defensiva y sin disculpas. Argumentó que habían tenido razón en sospechar que proteger la riqueza de la familia era más importante que los sentimientos de una empleada, que Elena habría hecho lo mismo en su posición. Pero sus protestas sonaban huecas incluso para él mismo. Las justificaciones desesperadas de alguien que reconocía que sus acciones habían cruzado líneas éticas, pero era demasiado orgulloso para reconocer el error directamente. Sus hermanas,
Rebeca y Sophie fueron menos indulgentes, señalando que sus acusaciones habían destruido la reputación de una mujer inocente, basándose en nada más que el miedo y el prejuicio. Ricardo se dio cuenta de que encontrar a Elena y disculparse requeriría más que una simple llamada telefónica. Ella nunca le había dado la dirección de su casa ni su número de teléfono personal, manteniendo límites profesionales que ahora parecían trágicamente proféticos. La agencia de empleo que la había enviado solo tenía un número de teléfono que ya no estaba en servicio y una dirección que pertenecía a un barrio que Ricardo nunca había visitado. Para encontrar a Elena, tendría que aventurarse en su mundo, las comunidades de clase trabajadora donde vivía y trabajaba, lugares donde su riqueza y estatus lo harían conspicuo y potencialmente mal recibido. La búsqueda llevó a Ricardo a partes de la Ciudad de México que nunca había visto, a pesar de haber vivido en la ciudad toda su vida. Condujo por Iztapalapa, el barrio que Elena había mencionado como su hogar, pasando junto a murales que celebraban la cultura mexicano-americana y pequeños restaurantes que llenaban el aire con el aroma de la auténtica cocina. Se detuvo en un centro comunitario donde Elena había mencionado que hacía voluntariado, habló con trabajadores sociales y activistas del barrio que conocían su reputación de amabilidad y fiabilidad. Cada conversación hizo a Ricardo más consciente de la brecha entre su comprensión del carácter de Elena y las suposiciones que había hecho cuando su dinero parecía amenazado. En una iglesia local donde Elena a veces asistía a misa, Ricardo conoció al padre Rodríguez, un sacerdote anciano que conocía a Elena desde que era una niña. El sacerdote escuchó la explicación de Ricardo con un juicio compasivo pero inconfundible, entendiendo de inmediato lo que había sucedido y por qué un empresario rico buscaba ahora a una mujer cuyo carácter había cuestionado demasiado tarde. A Elena la han lastimado personas que deberían haber sabido más, dijo el padre Rodríguez en voz baja. Tiene un don para el perdón, pero también tiene derecho a protegerse de aquellos que usarían su amabilidad en su contra. Ricardo pasó 3 días conduciendo por barrios donde Elena podría haber encontrado un nuevo empleo, visitando agencias que colocaban a trabajadoras domésticas, consultando con familias que podrían haber contratado a alguien con su experiencia y referencias. La búsqueda lo obligó a enfrentar la red invisible de mujeres trabajadoras que limpiaban las casas y oficinas de su ciudad, que cuidaban a sus niños y ancianos, que realizaban un trabajo esencial mientras permanecían en gran parte invisibles para aquellos a quienes servían. Elena era parte de una comunidad que Ricardo nunca había reconocido, y encontrarla requería que reconociera su propia ignorancia sobre las vidas de las personas que trabajaban en su edificio, su barrio, su mundo. La encontró un sábado por la mañana en un pequeño complejo de apartamentos en Santa María la Ribera, otro barrio predominantemente mexicano-americano a unos 20 minutos de Iztapalapa. Elena estaba ayudando a una vecina anciana a subir las compras por 2 tramos de escaleras, moviéndose lenta y cuidadosamente mientras la mujer mayor navegaba cada escalón con una andadera. Ricardo observó desde su coche cómo Elena demostraba la misma amabilidad paciente que había presenciado en su propia casa, el mismo cuidado instintivo que había hecho que su casa se sintiera viva. Se veía exactamente igual. Ropa sencilla, comportamiento tranquilo, manos que se movían con una gentileza practicada. Pero verla en su propio entorno hizo que Ricardo se diera cuenta de lo poco que realmente había sabido sobre su vida fuera de su penthouse. Cuando Elena notó que Ricardo se acercaba, su expresión permaneció neutral y compuesta, ni acogedora ni hostil.
Ayudó a su vecina a llegar a la puerta de su apartamento, se aseguró de que la anciana estuviera a salvo dentro y luego se volvió para enfrentar a Ricardo con la tranquila dignidad que había definido cada interacción que habían compartido. «Señor Velasco», dijo simplemente, su voz sin sorpresa ni resentimiento, como si hubiera estado esperando este encuentro y ya hubiera decidido cómo manejarlo. Ricardo se encontró luchando por encontrar palabras adecuadas para la enormidad de su error y la profundidad de su arrepentimiento. Había ensayado disculpas durante su búsqueda. Había practicado explicaciones que transmitirían su comprensión del mal que se había hecho, pero de pie frente a Elena, en su propio barrio, rodeado de la vida que nunca se había molestado en conocer, sus discursos preparados parecían inadecuados y egoístas. «Elena», comenzó, su voz con una humildad desconocida, «encontré el sobre. Estaba detrás de mi escritorio, exactamente donde dijiste que lo dejaste. Decías la verdad y yo me equivoqué al dudar de ti». Elena escuchó la disculpa de Ricardo con la misma paciencia que había mostrado mientras escuchaba sus historias sobre la enfermedad de Margarita y sus luchas con el duelo. No interrumpió, no exigió explicaciones ni justificaciones, no expresó ira ni dolor. En cambio, simplemente le permitió hablar, reconocer su error y sus consecuencias, luchar con la incomodidad de reconocer su propia capacidad para la injusticia. Cuando terminó, ella guardó silencio por un largo momento, considerando no solo sus palabras, sino el coraje que le había costado buscarla y la vulnerabilidad requerida para un remordimiento genuino. «Entiendo por qué tomaste la decisión que tomaste», dijo finalmente Elena, su voz cargada con la sabiduría que proviene de experimentar muchas formas de decepción sin permitir que se endurezca en amargura. Cuando la gente tiene mucho que perder, a veces olvida que otros tienen una dignidad que proteger. Tenías miedo de que se aprovecharan de ti, así que elegiste proteger tu dinero en lugar de confiar en tu corazón. Es una elección que mucha gente hace, y no puedo fingir que no dolió, pero puedo entender el miedo que la causó. Ricardo sintió el peso del perdón de Elena, ofrecido no como una absolución, sino como un reconocimiento de una humanidad compartida. De pie en el patio de su complejo de apartamentos, rodeado de los sonidos de niños jugando y vecinos llamándose en español e inglés, Ricardo entendió que la gracia de Elena no provenía de la debilidad, sino de la fuerza, el tipo de fuerza que permite a alguien reconocer el dolor sin ser consumido por él, mantener la dignidad frente a la injusticia, ofrecer comprensión incluso cuando no se la merecía. «La casa no es la misma sin ti», dijo Ricardo, «la admisión con más vulnerabilidad que cualquier negociación de negocios que hubiera requerido. Sophie pregunta por ti. Las plantas se están muriendo. Nadie tararea mientras trabaja. Sé que no me lo merezco, pero me gustaría pedirte que vuelvas, no solo como empleada doméstica, sino como alguien que la familia necesita, alguien que yo necesito». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, una oferta que requería que Elena se arriesgara a ser herida de nuevo por personas que ya habían demostrado su capacidad de traición. Elena consideró la petición de Ricardo con el pensamiento cuidadoso que aplicaba a todas las decisiones importantes. Podía ver el remordimiento genuino en su rostro, podía escuchar el reconocimiento del error en su voz, pero también entendía que las personas que la habían herido una vez eran capaces de herirla de nuevo si las circunstancias cambiaban. Sin embargo, también recordaba la fiebre de Sophie cediendo bajo la influencia de la sopa casera.
Recordaba la forma en que el duelo de Ricardo había comenzado a suavizarse durante sus conversaciones tranquilas. Recordaba las pequeñas señales de que la casa de los Velasco se estaba convirtiendo de nuevo en un hogar durante su tiempo allí. «Lo pensaré», dijo finalmente Elena, sin ofrecer ni un perdón inmediato ni un rechazo permanente. «Si vuelvo, las cosas tendrán que ser diferentes, no mi salario ni mis deberes, sino el entendimiento entre nosotros. No volveré a trabajar para gente que me considera culpable hasta que se demuestre lo contrario, que asume lo peor de mi carácter cuando surgen problemas. He pasado demasiados años siendo invisible como para pasar el tiempo que me queda siendo sospechosa. Sus condiciones eran firmes, pero no duras, los requisitos razonables de alguien que había aprendido a proteger su dignidad sin sacrificar su capacidad de servicio. Ricardo regresó a su penthouse esa tarde con las palabras de Elena resonando en su mente, entendiendo que se le había ofrecido una segunda oportunidad que muchas personas en su posición nunca recibirían. La disposición de Elena a considerar regresar no era solo perdón, era un acto de fe en su capacidad para cambiar, para aprender de sus errores, para volverse digno de la confianza que había violado. La responsabilidad se sentía más pesada que cualquier negocio que hubiera negociado, más importante que cualquier éxito financiero que hubiera logrado. Durante la siguiente semana, Ricardo se encontró examinando cada aspecto de su relación con las personas que trabajaban en su edificio y en su hogar. Habló con Jaime, el portero, sobre el carácter de Elena, aprendiendo sobre su puntualidad, su cortesía, su constante fiabilidad a lo largo de sus meses de empleo. Tuvo conversaciones con la señora Robles sobre las acusaciones que habían hecho, reconociendo cómo sus sospechas habían sido moldeadas más por el origen de Elena que por cualquier evidencia de mala conducta. Lo más importante es que habló con sus hijos sobre la injusticia que habían presenciado y en la que habían participado, obligándolos a confrontar sus propias suposiciones sobre el poder, el privilegio y el prejuicio. Sophie fue la más directamente afectada por la ausencia de Elena y la más ansiosa por su regreso. La quinceañera había perdido a su madre y luego había visto a su padre despedir a la única persona que le había mostrado una amabilidad incondicional durante su duelo. La ira de Sophie por el trato de la familia a Elena era aguda e implacable. Con la claridad moral que los adolescentes a veces poseen cuando los adultos pierden el rumbo, ella fue la única que me hizo sentir como si mamá todavía estuviera aquí de alguna manera, le dijo Sophie a su padre, y tú la desechaste como si no fuera nada. Rebeca, de vuelta de Londres para una visita más larga, usó su distancia del drama familiar para ver la situación con ojos más claros. Señaló que el despido de Elena había sido un síntoma de problemas más profundos. La forma en que la familia se había aislado después de la muerte de Margarita. La forma en que habían usado la riqueza como una barrera contra los riesgos emocionales. La forma en que habían olvidado cómo confiar en cualquiera que no pudiera ser controlado a través de la influencia financiera. «Contratamos a Elena para que limpiara nuestra casa», observó Rebeca. «Pero en realidad estaba limpiando nuestros corazones, y eso nos asustó». Miguel siguió siendo el más reacio a reconocer el error de la familia, pero incluso él no podía ignorar cómo la casa se sentía diferente sin la presencia de Elena. Su formación en la escuela de negocios le había enseñado a proteger activos y minimizar riesgos, pero no lo había preparado para los cálculos más complejos involucrados en las relaciones humanas. Luchaba por entender cómo despedir a Elena podía estar mal si había protegido los intereses financieros de la familia, incluso si ella había sido inocente de los cargos específicos en su contra. Ricardo se dio cuenta de que pedirle a Elena que regresara requeriría más que disculpas personales.
requeriría cambios estructurales en la forma en que operaba el hogar y cómo se trataba a los miembros del personal. Instituyó nuevas políticas para manejar documentos sensibles, creó procedimientos más claros para abordar problemas y, lo más importante, estableció principios sobre cómo se debían investigar las acusaciones antes de tomar medidas. Estos cambios no desharían el daño que se le había hecho a Elena, pero demostrarían su compromiso de prevenir injusticias similares en el futuro. Una semana después de su conversación en Santa María la Ribera, Elena llamó a Ricardo para decirle que volvería, no de inmediato, sino después de tomarse un tiempo para terminar los compromisos que había hecho con otras familias durante su desempleo. Su decisión vino con condiciones que Ricardo aceptó sin negociación. Trabajaría solo de lunes a viernes, tendría acceso a los recursos necesarios para su propio desarrollo profesional y sería tratada como un miembro esencial del equipo del hogar, en lugar de como mano de obra fácilmente reemplazable. Y lo más importante, nunca más se le pediría que probara su inocencia cuando las mentes sospechosas de otros necesitaran a alguien a quien culpar. El regreso de Elena al penthouse de los Velasco fue observado por todos los que trabajaban en el edificio, desde los porteros hasta el equipo de mantenimiento y los otros trabajadores domésticos que iban y venían durante la semana. Su reincorporación envió un mensaje silencioso sobre la justicia tardía pero no negada, sobre la posibilidad de redención cuando las personas están dispuestas a admitir sus errores y trabajar para corregirlos. Elena no le pidió a nadie que reconociera su vindicación, simplemente volvió a trabajar con el mismo comportamiento profesional y la dignidad personal que siempre había mostrado. La casa respondió al regreso de Elena como un jardín después de la lluvia. La luz de la mañana parecía más brillante entrando por las ventanas que ella había reabierto. El aire se sentía más fresco con las flores que colocó en rincones olvidados, y los sonidos de la vida comenzaron a resonar en habitaciones que se habían sentido huecas durante su ausencia. Sophie fue la más demostrablemente feliz, saludando a Elena con un abrazo que transmitía meses de extrañar a alguien que había entendido su dolor sin intentar arreglarlo. Incluso Miguel pareció aliviado, aunque nunca admitiría que la presencia estabilizadora de Elena había sido algo que había dado por sentado hasta que desapareció. Ricardo se encontró prestando atención a los detalles del trabajo de Elena que antes había pasado por alto. Notó la forma en que ella arreglaba los objetos para captar la luz, el cuidado con el que atendía las plantas que se habían estado muriendo durante su ausencia, el tarareo inconsciente que hacía que el penthouse se sintiera vivo con presencia humana. Más que eso, comenzó a entender que el verdadero trabajo de Elena nunca había sido limpiar, había sido sanar, crear un espacio para que una familia en duelo encontrara lentamente el camino de regreso el uno al otro. Las conversaciones entre Ricardo y Elena se reanudaron gradualmente, reconstruyendo la confianza a través de historias compartidas y silencios cómodos. Esta vez, Ricardo escuchaba de manera diferente, oyendo no solo las palabras de Elena, sino la sabiduría detrás de ellas, la perspectiva que provenía de ver la vida desde los márgenes en lugar de desde el centro del poder. Elena habló sobre su nueva comprensión del perdón, no como olvidar las ofensas, sino como negarse a dejar que definan las relaciones futuras, no como debilidad, sino como la fuerza necesaria para arriesgarse a ser herido de nuevo en servicio de algo más grande que la autoprotección. Elena también habló de las familias para las que había trabajado durante su ausencia del hogar de los Velasco. Describió el cuidado de una anciana con demencia, la ayuda a una madre soltera para organizar su caótico horario,
la limpieza del pequeño apartamento de un veterano que luchaba contra la depresión y la discapacidad. Cada trabajo le había recordado a Elena que sus dones eran necesarios en muchos lugares, que no tenía que depender de una sola familia para su sentido de propósito o seguridad financiera. Este conocimiento hizo de su regreso a los Velasco una elección en lugar de una necesidad, una inversión en relaciones que habían demostrado que podían sobrevivir al conflicto y emerger más fuertes. Durante los meses de verano, la familia Velasco sanó lentamente de las heridas que precedieron al empleo de Elena y de las nuevas lesiones causadas por el trato que le dieron. Sophie y Rebeca comenzaron a pasar más tiempo en casa, atraídas por la calidez que la presencia de Elena restauró en sus espacios vitales. Miguel comenzó a tratar a Elena con el respeto debido a alguien que había demostrado su resiliencia e integridad bajo presión. Lo más significativo es que Ricardo comenzó a entender que la verdadera seguridad no provenía de proteger su riqueza contra las amenazas, sino de construir relaciones lo suficientemente fuertes como para soportar los miedos que el dinero no podía abordar. La influencia de Elena se extendió más allá de la familia inmediata a la red más amplia, de personas que trabajaban en y alrededor de la Torre Velasco. Su gracia al manejar la injusticia y su disposición a regresar a pesar de haber sido agraviada, se convirtieron en una inspiración silenciosa para otros trabajadores domésticos, personal de limpieza y empleados de servicio que enfrentaban desafíos similares en sus propias posiciones. Ella no predicaba sobre la dignidad o los derechos, simplemente vivía como un ejemplo de cómo mantener el respeto propio mientras se sirve a otros, cómo exigir un trato justo sin perder la compasión por la debilidad humana. Cuando llegó el otoño a la Ciudad de México, trayendo aire fresco y hojas cambiantes a las calles arboladas de la ciudad, Elena y Ricardo se encontraron reflexionando sobre el año que había probado y, en última instancia, fortalecido su comprensión mutua. El sobre que había causado tanto trastorno ahora estaba archivado con otros documentos de negocios, su importancia disminuida por el drama humano que había precipitado. El verdadero valor había estado en las lecciones aprendidas sobre la confianza, el prejuicio, el perdón y el coraje necesario para admitir cuando el poder se había usado injustamente. Elena todavía tomaba el metro de la línea 2 desde Iztapalapa hasta Polanco. Cada mañana todavía llevaba su pequeño bolso de piel con el rosario de su madre y la fotografía de Sofía. Todavía llegaba al trabajo con la tranquila dignidad que la había caracterizado desde el principio. Pero algo fundamental había cambiado en la calidad de sus relaciones dentro del hogar. Ya no era vista como alguien cuya palabra podía ser puesta en duda o cuya lealtad podía ser cuestionada. Se había ganado un tipo diferente de respeto, no solo por sus habilidades de limpieza o su fiabilidad, sino por su carácter bajo presión y su capacidad de gracia frente a la injusticia. Ricardo continuó gestionando sus inversiones e intereses comerciales. Todavía seguía sus carteras de acciones y sus tenencias de criptomonedas. Todavía cerraba tratos por valor de millones de dólares en bienes raíces y adquisiciones corporativas. Pero también comenzó a prestar atención a diferentes medidas de éxito. La calidez de la conversación alrededor de su mesa, el sonido de la risa de su hija, la paz que provenía de saber que tenía personas en su vida que lo valoraban por razones más allá de su valor financiero. Elena le había enseñado que la verdadera riqueza no se trataba solo de acumular activos, sino de invertir en relaciones que enriquecían la vida de maneras que el dinero no podía medir. El penthouse en sí se había convertido en un tipo diferente de espacio, todavía lujoso y bien equipado,
Pero ya no era un museo de objetos caros dispuestos para exhibición. Era un hogar donde la gente se reunía, donde se compartían las comidas, donde los problemas se discutían honestamente y las soluciones se encontraban a través de la colaboración en lugar de las acusaciones. La presencia de Elena había catalizado cambios que iban mucho más allá de la limpieza y la organización. Había ayudado a crear un entorno donde la curación podía ocurrir y donde el amor podía crecer de nuevo después de haber sido congelado por el duelo y el miedo. Una tarde a finales de octubre, mientras Elena se preparaba para irse, se detuvo en la cocina donde Ricardo leía informes financieros mientras la cena se cocinaba a fuego lento en la estufa. La escena se sentía doméstica y pacífica, muy alejada de la tensión y la desconfianza que habían caracterizado su relación inicial. «Señor Velasco», dijo Elena, su voz con la calidez que se había desarrollado entre ellos. «Quiero que sepa que perdonarlo fue fácil. Aprender a confiar de nuevo, esa fue la parte difícil. Pero verlo cambiar, ver a su familia sanar, eso hizo que el riesgo valiera la pena». Ricardo levantó la vista de sus papeles, viendo a Elena recortada contra la ventana, donde la última luz del día pintaba el horizonte de la Ciudad de México en tonos de oro y rosa. En ese momento entendió que ella le había dado algo más valioso que cualquier negocio o rendimiento de inversión. Le había dado una segunda oportunidad para ser digno de confianza, una oportunidad de aprender que la seguridad no provenía de protegerse contra la vulnerabilidad, sino de construir relaciones lo suficientemente fuertes como para soportar las dificultades y emerger más profundas por haber capeado tormentas juntos. La historia de Elena y la familia Velasco se convirtió, en muchos sentidos, en una historia sobre el trabajo invisible que mantiene unidas a las familias y las comunidades. El trabajo emocional, el cuidado diario, la presencia paciente que crea espacio para la curación y el crecimiento. El triunfo de Elena no fue recibir disculpas o ser vindicada, aunque ambos fueron importantes. Su verdadera victoria fue mantener su dignidad y humanidad mientras servía a otros, negarse a dejar que la injusticia endureciera su corazón, seguir creyendo que las personas podían cambiar y las relaciones podían repararse incluso después de que se hubiera roto la confianza. A medida que el invierno se acercaba de nuevo a la Ciudad de México, trayendo el aniversario de la primera llegada de Elena al penthouse de los Velasco, la familia se reunió para la cena de Acción de Gracias con una gratitud que se extendía mucho más allá de las bendiciones materiales. Estaban agradecidos por las lecciones aprendidas a través del conflicto, por las relaciones que habían sobrevivido a la prueba, por la presencia de alguien que les había mostrado que el verdadero servicio proviene del corazón y no de la obligación. Elena se sentó a su mesa no como una empleada, sino como alguien que se había vuelto esencial para su comprensión de lo que significaba ser una familia. El sobre que había causado tantos problemas era ahora solo un recuerdo, eclipsado por los cambios más duraderos que había puesto en marcha. Elena continuó limpiando el penthouse y cuidando de la familia Velasco, pero lo hizo con el conocimiento de que su valor era reconocido y su carácter era de confianza. Ricardo continuó construyendo su imperio financiero, pero también construyó relaciones basadas en el respeto mutuo y la comprensión. La casa misma se había convertido en un testimonio de la posibilidad de sanar, demostrando que incluso las heridas más profundas podían sanar cuando las personas estaban dispuestas a hacer el difícil trabajo de la comprensión y el perdón. ¿Y tú? ¿Alguna vez has trabajado para alguien que aprendió de ti sin decirlo nunca? ¿Te has encontrado en la posición de Elena, manteniendo la dignidad mientras otros cuestionaban tu carácter?
O tal vez has estado en el lugar de Ricardo, permitiendo que el miedo anulara la confianza y luego lamentando el daño causado por la sospecha. Cuéntame tu historia en los comentarios de abajo. Si este relato te llegó al corazón, deja un me gusta y suscríbete para que llegue a otra mujer que necesita esperanza hoy. Para más historias de fuerza silenciosa y triunfo final, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por acompañarnos en este viaje del corazón. Hasta nuestra próxima historia. Recuerda que tu dignidad nunca depende del reconocimiento de los demás y tu valor nunca se ve disminuido por la ceguera de otros. Nos vemos pronto.